Después de estos problemitas técnicos, bueno, me da mucho gusto iniciar el coloquio y es un gusto muy grande contar con la participación de Guillermo Ramírez, que es investigador actualmente de nuestra unidad Juriquilla. Me platicaba que él es físico, estudió en la Escuela de Físico-Matemáticas del Poli, después hizo una maestría en la UAM, después hizo un doctorado en Northeastern y estuvo 22 años trabajando en el Instituto de Física. Sí, aquí era nuestro vecino. Y ahora está en el Instituto de Matemáticas en Juriquilla. Y bueno, uno de los objetivos del coloquio pues es que nos conozcamos. Entonces, pues yo le agradezco mucho a Guillermo que haya aceptado dar una plática aquí en el coloquio, porque así de ese modo pues lo conocemos. Pues, Guillermo, bienvenido, esta es tu casa. Bien, pues muchas gracias. Es una oportunidad importante para presentarme ante los colegas del Instituto de Matemáticas, aunque estuve en la encerrona el año pasado, pero pues siempre es difícil poder platicar de los intereses de investigación. Bueno, entonces, como en el Instituto como en la unidad Juriquilla, estamos, digamos, hay dos vertientes importantes de matemáticas. Una son las matemáticas, digamos, abstractas, perdón, por decir, a lo mejor no es la palabra correcta, las matemáticas puras, pues, y la otra son las biomatemáticas, las matemáticas aplicadas, ¿no? Entonces, estando en esa parte, yo ya en los últimos años en el Instituto de Física me había interesado por tratar de explicar o entender o hacer modelos matemáticos de varios procesos biológicos, en particular en el área de biología celular. Entonces, ¿por qué en el área de biología celular y neurociencia? Pues la razón es porque en el siglo pasado, hasta la última década del siglo pasado, los principios de los 90, la biología, ¿sí?, era básicamente una ciencia totalmente descriptiva. Eran experimentos, análisis de datos, análisis estadístico de datos y descripción de los resultados. Entonces, a partir de la última década del siglo pasado, sobre todo en la década y media que llevamos, se ha hecho un esfuerzo importante porque por desarrollar colaboraciones interdisciplinarias o multidisciplinarias más bien. En este caso yo les voy a presentar, ¿sí?, los resultados de una colaboración multidisciplinaria en donde hemos participado un investigador de la Facultad de Medicina, ¿sí?, un investigador del Instituto de Fisiología Celular, que tiene el laboratorio y es donde se han realizado los experimentos, estudiantes de física, estudiantes de ciencias biomédicas, ¿verdad?, hacer los experimentos. Y entonces con este grupo pues hemos logrado obtener ciertos resultados que nos parecen interesantes. Entonces, de antemano les pido una disculpa, la plática, la presentación, aunque la primera página es en español, pero la siguiente es en inglés, no sé, de no repetir nuevamente tener varias versiones de la plática. Entonces, digamos, un índice breve de esta plática es, primero voy a dar la motivación de por qué es, bueno, que ya un poco la vi, por qué estamos interesados en estudiar este tipo de sistemas. Después voy a plantear los dos problemas biológicos, que básicamente es uno mismo, pero es dividido en dos partes, ¿sí?, en los que estamos interesados en describir desde el punto de vista cuantitativo o matemático. El primero tiene que estar relacionado con un modelo cinético para tratar de entender el proceso de la exocitosis de neurotransmisores en el sistema nervioso. Y el segundo tiene que ver con la dinámica de apertura de un poro durante el proceso de exocitosis de un neurotransmisor que se denomina serotonina. Básicamente este segundo tema es parte de pero en este nos enfocamos específicamente al proceso de la dinámica de cómo es que se abre el poro, y logramos, ¿sí?, con este análisis cuantitativo predecir un nuevo modo de operación un nuevo modo de liberación de este neurotransmisor, que es importante para el desarrollo de la vida. Y al final voy a presentar una conclusión general. Por supuesto, en cada uno de estos dos casos voy a presentar las conclusiones, y aquí una conclusión general más que una conclusión es un mensaje de por qué es que es importante
realizar modelación matemática de estos problemas. Entonces, la motivación, como ya mencioné un poco hace unos minutos, es tratar de entender desde un punto de vista cuantitativo, ¿sí?, la transmisión molecular de la información, transmisión de información hacia el interior de la célula o entre células, y es uno de los objetivos más importantes de la biología celular moderna. Es decir, cuando una célula, nosotros sabemos que la célula es la unidad, la mínima unidad biológica que puede vivir por sí misma, ¿sí? Realiza todas sus funciones, se duplica, crece, realiza ciertas funciones específicas por ella misma o en conjunto, en comunicación con otras células, y pues eventualmente se muere, ¿no? Entonces, este es un campo fértil para tratar de entendiendo un poco la biología, por supuesto en colaboración con los expertos y sobre todo en colaboración con gente que tenga laboratorio, porque si no las cosas se vuelven muy difíciles, para tratar de construir el modelo matemático, tratar de pues, construir modelos biológicos, modelos matemáticos para entender la biología de estos problemas. Entonces, esta transmisión, como ya mencioné, esta transmisión de información ocurre a través de redes complejas de señalización, ¿sí? Eso es lo que hace difícil tratar de entender esto. Entonces, la señalización celular tiene lugar en organismos celulares, así como en la comunicación sofisticada que ocurre en los sistemas nerviosos del endocrino o nervioso de los organismos superiores, ¿no? Entonces, voy a tratar de enfocarme a dos problemas, aunque como mencioné hace unos minutos en realidad es uno, pero digamos dividido en dos partes. Uno que vamos a decir a nivel un poco global, que tiene que ver con el modelo cinético de la exocitosis de neurotransmisores en la unión neuromuscular, ¿verdad? Que entonces esa unión neuromuscular, este proceso, reproduce libera cantidades de neurotransmisores durante una actividad, ya sea una actividad basal, es decir, que no haya recibido un estímulo o debido a la acción de un estímulo eléctrico, ¿verdad? Este tipo de sistemas se ha estudiado esto se ha estudiado en la unión neuromuscular de la rana y en ratones, que son el caso de los mamíferos, ¿verdad? Entonces, y el segundo, como mencioné, tiene que ver con la dinámica de apertura para la liberación del poro a través del cual se libera el neurotransmisor. Y esto corresponde a la última etapa del proceso de exocitosis. Entonces, déjenme empezar con el modelo cinético. Entonces, ¿qué es el fenómeno de exocitosis o el proceso de exocitosis? Pues el proceso de exocitosis es un proceso de transducción celular o de serialización que ocurre en la mayoría de las células eucariotas como una respuesta, ¿sí?, a un estímulo en la cual las vesículas y la membrana celular se funden, lo que conduce a la formación de un poro a través del cual el contenido de la vesícula, que es el neurotransmisor, se libera hacia el espacio extracelular para transmitir la señal a través del sistema nervioso. Entonces, déjenme centrar aquí Entonces, básicamente lo que tenemos es un diagrama de lo que se denomina la sinapsis química, y en esta sinapsis química lo que tenemos es la acción de una corriente eléctrica, de un potencial excitatorio, lo que da lugar a la liberación de vesículas. Estas esferitas son vesículas y los puntitos o las esferitas rojas que están dentro de esas esferas mayores representan las moléculas del neurotransmisor. Entonces, debido a la acción de un potencial, entonces se empiezan a liberar un cierto número de vesículas que eventualmente viajan y
tocan aquí la membrana celular, que es esta parte que tenemos aquí. Entonces, al tocar la membrana celular, se activan la maquinaria molecular, que son proteínas, ¿sí? Y eso hace que la membrana de las vesículas y la membrana celular se fundan, produciendo poros y haciendo que el contenido de las vesículas, que son los neurotransmisores, se libera hacia el espacio extracelular, en donde viaja y se difunde y activa ciertos receptores, los cuales pues se comunican cierta información a otras células, lo que se denomina un proceso de celerización, Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a construir, ¿sí?, un modelo cinético que trate de describir este fenómeno. Entonces, la teoría de la neurotransmisión, cuando hablo de teoría de la neurotransmisión, me refiero al proceso descriptivo, a la teoría descriptiva, ¿sí? Se obtuvo haciendo uso de experimentos en la unión neuromuscular, que es la que mostré hace un momento, usada como modelo biológico, ¿sí? Se demostró experimentalmente que una vez que llega una señal eléctrica, un impulso eléctrico a la terminal nerviosa, ¿sí?, la terminal nerviosa induce la liberación de vesículas que se denominan vesículas sinápticas, las cuales, como mencioné hace unos momentos, contienen un neurotransmisor. En particular, en el caso de los experimentos que se realizaron, el neurotransmisor se llama la acetilcolina. Cada una de estas vesículas, ¿sí?, contiene aproximadamente 7000 moléculas de este neurotransmisor, ¿sí? Y esa es la razón por la cual se le denomina un quark, porque la cantidad de moléculas que contiene en cada una de las vesículas es, por lo general, 7000, en el caso de la acetilcolina. Y como vamos a ver en la segunda parte de la plática, en el caso de la serotonina, cada vesícula contiene alrededor de 89.000 moléculas de serotonina. Entonces, lo que tenemos, digamos, un diagrama esquemático de lo que nosotros deseamos modelar es esta parte. Como teníamos aquí, tenemos las vesículas, ¿sí?, que debido a la acción de un impulso eléctrico se liberan, las vesículas viajan y se colocan. Aquí en esta parte tenemos la membrana celular, ¿sí?, y las vesículas se colocan en la membrana celular mediante la acción del ATP y mediante la liberación de iones de calcio. Estas vesículas, la liberación de iones de calcio, se echan a andar la maquinaria molecular que hace que se funda la membrana de la vesícula con la membrana celular y se forma un poro a través del cual se libera el neurotransmisor. Entonces, básicamente, si nosotros vemos este proceso, lo podemos resumir en 4 pasos. En este paso, cuando la vesícula llega y se alinea con la membrana celular; el otro, cuando la vesícula se mueve hacia adelante y empieza a fundirse con la membrana celular, y una vez que se forma el poro se libera la vesícula. Entonces es un proceso que está constituido básicamente de cuatro pasos, los cuales los podemos resumir de esta manera. Ahora, ciertamente puede existir el caso en el cual la vesícula, ¿sí?, se regrese, ¿sí? Así como hay una cinética hacia la derecha, hay también una cinética hacia la izquierda. Y una vez que la vesícula ha liberado su contenido, esta vesícula se regresa y mediante el proceso de endocitosis se vuelve a cargar con estas moléculas del neurotransmisor y se vuelve a repetir el ciclo. Entonces, este proceso lo podemos nosotros resumir en este diagrama cinético que tenemos. Digamos, aquí son las vesículas que están en el estado docking, y estas representan las vesículas que están en el estado priming. Ese estado representa las vesículas en la cual la vesícula se empieza a formar el poro, y eso corresponde a la liberación del neurotransmisor. Este proceso de regreso corresponde al proceso de endocitosis. En cada uno de esos pasos está caracterizado por una constante cinética, que en este caso es alfa 1, alfa 2, alfa 3, y las de regreso, que son beta 1 y beta 2 y beta 1, y la que corresponde a la endocitosis. Entonces, el modelo cinético que nosotros vamos a considerar se puede describir haciendo uso de la ley de acción de masas mediante estas 4 ecuaciones, 4 ecuaciones cinéticas.
¿verdad? Sin embargo, el tratar de describir este proceso mediante este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias conlleva la limitación de que si escribimos esto, nosotros estamos suponiendo que el sistema está igualmente está bien mezclado, ¿sí? Y al hacerlo no vamos a tomar en cuenta la posible existencia de gradientes de concentración debido a las fluctuaciones moleculares. Entonces, para hacer una mejor modelación y un mejor contacto con el problema biológico, lo que hacemos nosotros es recurrimos a lo que se denomina, ¿sí?, la ecuación maestra cinética, que esta es una ecuación diferencial estocástica, para describir exactamente el proceso que nos interesa, y aquí en este caso, esta ecuación sí toma en cuenta de manera intrínseca las fluctuaciones que hay en el sistema. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Para describir esta ecuación, lo que hacemos es, digamos, representamos por esta X el estado del sistema, en donde básicamente tenemos 4 estados cinéticos, como los mencionamos, como los vimos en el diagrama, A, B, C y D, en donde cada estado cinético está caracterizado por un cierto número de moléculas, que en este caso son vesículas, ¿verdad? Y lo que va a pasar es que cuando las vesículas pasan del estado priming, del estado docking al estado priming y al estado de fusión, ¿sí?, eso es como si hubieran reacciones químicas, es decir, es equivalente a decir que cuando en una reacción química, cuando una molécula llega y toca a otra molécula distinta, entonces hay una reacción y hay un cierto resultado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos tratando de modelar con estas ecuaciones, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que en la sinapsis química, el número de vesículas es siempre el mismo, es constante. Entonces, la suma del número de vesículas en cada uno, la suma de las vesículas que hay en cada uno de estos estados es N0, que es constante, y este N0 vamos a ver que se han estimado y es del orden de 10.000 vesículas. Y este es el número de vesículas contenido en el volumen B que ocupa la sinapsis química. Entonces, la ecuación, ¿sí?, no voy a mencionar los detalles por razones de tiempo, para escribir los detalles, pero la ecuación maestra cinética es esta ecuación que tenemos aquí, en donde esta P es la distribución de probabilidad, pues que nos describe las probabilidades de transición de las vesículas entre cada uno de estos estados. Recuerden que las vesículas pueden inclusive ir hacia la derecha y de regreso. Entonces, como tenemos 6 posibles transiciones, aquí está, tenemos aquí 3 hacia acá, 2 hacia acá, son 5, y la que corresponde a la endocitosis, entonces son 6. Entonces, tenemos aquí la suma desde J igual con 1 hasta 6, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué hay aquí en el lado derecho de esta ecuación? Pues en el lado derecho, bueno, tenemos la distribución de probabilidad que nosotros deseamos calcular, y aquí aparece unas funciones, un conjunto de funciones que le llamamos AJ, que se denominan la función de propensión, ¿verdad? Y entonces aquí lo que tenemos es que esta función de propensión depende del cambio de estado, ¿sí? El sistema pasa de un estado en donde hay un cierto número de vesículas en cada uno de los estados. Una vez que ocurre una transición, pues pasa a un nuevo estado, en donde el cambio en ese estado se nota por B y J. Y B y J corresponde, pues igual al número de vesículas que hay en cada uno de esos estados. Entonces, eso es cuando ocurre, ¿sí?, una reacción RJ, donde J denota la parte del proceso cinético en donde se realiza la reacción. Digamos, la J correspondería, J igual con 1 sería J igual con 2 esto, J igual con 3 esta parte, esta transición, J igual con 4 correspondería a la transición de C a B, 5 de B a A y la 6 de D a A. Entonces, con esta notación, ¿sí?, la cantidad importante en la descripción de la cinética de este sistema, como mencioné, es esta función AJ que se llama la función de propensión y representa la probabilidad de que, dado un estado del sistema, ¿sí?, ocurra una reacción J dentro del volumen B en el siguiente tiempo infinitesimal denotado por la diferencial de T. Entonces, si uno resuelve esta ecuación diferencial estocástica, que es la ecuación cinética maestra, uno
calcula esta distribución de probabilidades y entonces con ella pues uno puede calcular todos los momentos de orden m de cualquier observable física, ¿verdad? Bueno, pero hay un detalle de que por lo general resolver ese tipo de ecuaciones estocásticas siempre es difícil de resolver, sobre todo satisfacer las condiciones de frontera que tienen que cumplir impuestas por los experimentos y que tienen que cumplir las soluciones de la ecuación. Además, entonces, en la década de los 1970s, alguien tratando de describir precisamente las fluctuaciones moleculares en las reacciones químicas, inventó un algoritmo de simulación estocástica que es equivalente a encontrar la solución de esa ecuación cinética maestra. Y este algoritmo se denomina el algoritmo de Gillespie. Entonces, lo que hicimos nosotros fue precisamente usar el algoritmo de Gillespie para obtener una solución aproximada de esa ecuación estocástica. Entonces, lo que se hace es, vamos a simular... ¿El algoritmo de qué? ¿Cómo se escribe esto? Gillespie, es G-I-S-L-L-I-P-E. Puedo dar la referencia. Si alguien está interesado en referencias, además, al final, con todo gusto, les puedo dar las referencias. ¿Sí? Y entonces, ese algoritmo de Gillespie, paradójicamente, pero es algo que ocurre comúnmente en la ciencia, pues en un principio no tuvo mucho impacto. Y paradójicamente empezó a tener impacto ahora en este nuevo siglo, cuando la gente empezó a tratar de hacer una descripción cuantitativa de sistemas biológicos y se dio cuenta que ese era un método poderoso para describir muchos procesos biológicos, además de las reacciones químicas, para lo cual fue diseñado. Y de hecho, Gillespie, a principios en el 2005, reescribió una nueva versión modificada y mejorada de su algoritmo. Entonces, aquí tenemos la forma en que vamos a realizar las simulaciones es tenemos una función de probabilidad. Y esta función de probabilidad representa la probabilidad que si el sistema está en el estado X, la siguiente reacción RJ va a ocurrir en el intervalo de tiempo infinitesimal siguiente diferencial de t. Resulta que uno puede demostrar que esta probabilidad se puede factorizar en términos de dos probabilidades, y la razón es porque considera eventos que son independientes, en donde el primer factor, que es t sub 0 de tau, representa la probabilidad de que el sistema que estaba en el estado X a tiempo t no ocurra ninguna reacción al tiempo t más tau. Y esta otra corresponde a la probabilidad de que si no ocurre reacción en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, en el siguiente tiempo tau, una reacción RJ va a ocurrir. Entonces, uno puede hacer un desarrollo y hacer la estimación, el cálculo de esas probabilidades, y uno encuentra que esta probabilidad se escribe en términos de la función de propensión que tenemos aquí. Y esta J, que también en el modelo de la simulación estocástica, la J es una variable aleatoria, y la razón es que nosotros, al hacer un procedimiento de Monte Carlo, lo que hacemos es tiramos el dado o echamos el volado para decidir en cuál de los estados cinéticos es donde vamos a realizar, donde va a ocurrir la reacción. Entonces, J es una variable estocástica que va desde 1 hasta 6, los 6 canales de reacción que tenemos, y tiene una distribución de probabilidad que está dada en términos de esta función de propensión. Y tau, el tiempo, es una variable aleatoria continua que también tiene esta distribución de probabilidad, y la cual también está escrita en términos de la función de propensión, y esta tau tiene un tiempo promedio, un valor promedio que está dado por esta cantidad. Entonces, ¿cómo elegimos la función de propensión? Que como hemos visto, pues es la función clave que nos va a describir la cinética del sistema. Pues la función de propensión se elige de una manera tal que involucre a las constantes cinéticas, como es de esperarse, y a los estados del sistema. Entonces, en este caso, a un cierto tiempo t, en la transición, si ocurre reacción en el primer canal, ¿sí? Entonces la función de propensión tendría esa forma.
Si ocurre la reacción en el segundo canal, la función de propensión sería de esta forma, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál de los canales nosotros elegimos durante la simulación, es así, vamos a elegir alguna de estas formas de la función de propensión para calcular las distribuciones de probabilidad. Entonces, uno puede generar diferentes estados del sistema, diferentes trayectorias del sistema consistentes con esta distribución de probabilidad, y uno realiza promedios, una vez que tenemos esto, promedios sobre las trayectorias de las observables físicas de interés, realizando, como mencioné, un procedimiento de Monte Carlo, con las funciones de distribución que tenemos ahí. Entonces, ahora, el otro problema que uno tiene cuando uno va a modelar sistemas biológicos es el hecho de que en biología celular, y muchas veces en la parte de neurociencias, no están claros cuáles son los parámetros que uno debe poner en el modelo, ¿sí?, para poder reproducir los resultados experimentales. Entonces, en este caso, como nosotros vemos, tenemos 6 constantes de reacción. Bueno, pues para poder simplificar el modelo, lo que nosotros hicimos, en lugar de manejar 6 constantes de reacción, lo que hicimos fue, empezamos suponiendo el caso simple, en el cual las 3 constantes de reacción hacia la derecha tienen el mismo valor, y las 2 constantes de reacción hacia la izquierda, que notamos por beta, tienen el mismo valor, ¿verdad? Y gamma, después, primero nos ocupamos de eso y después nos ocupamos por el proceso de reciclamiento de las vesículas que corresponde a la endocitosis. Entonces, con la finalidad de reducir aún más el número de parámetros para la simulación, nosotros definimos un parámetro lambda que representa la razón de la constante cinética beta dividido por alfa, en donde, ¿sí?, por razones biológicas se impone esta condición de que beta sea mucho mayor que alfa. Eso, desde el punto de vista cinético, lo que dice es que hay más de que las reacciones hacia atrás son más favorables que las reacciones hacia adelante, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre en el caso biológico. Entonces, en particular, dado que los experimentos se enfocan a detectar el número de moléculas que se liberan en el proceso de electrocitosis, entonces las simulaciones se enfocan en este evento, precisamente en el último paso del modelo de la cadena cinética, ¿verdad?, que corresponde al caso en el cual la vesícula se fusiona, la membrana vesicular se fusiona con la membrana celular, ¿sí?, lo que da lugar a la liberación del quantum de neurotropismo. Entonces, como mencioné, en el caso de la sinapsis neuromuscular de la rana, hay un total de 10.000 vesículas, y ese fue el dato que nosotros tomamos para las simulaciones, y haciendo un análisis de lo que miden, de los análisis experimentales, encontramos que la frecuencia promedio entre cada uno de los potenciales espontáneos tenía este valor, ¿sí?, y que el tiempo promedio entre cada uno de los potenciales tenía este valor, lo cual es consistente, y vimos que nosotros podíamos asignar a alfa este valor, ¿sí?, para ponerlo en las simulaciones, para tratar de cuantificar el proceso. Entonces, recuerden que gamma representa la constante cinética del reciclamiento de las vesículas en el proceso de endocitosis. Entonces, como no tenemos una información específica de gamma, lo que hicimos fue, revisando la literatura, empezamos con el valor de gamma igual con 1 y fuimos variando de ahí hasta obtener los resultados experimentales. Entonces, el estado inicial del sistema corresponde, ¿sí?, al estado estacionario del sistema. El estado estacionario se obtiene después de circular el sistema durante 5 minutos, ¿verdad? Y ese estado inicial del estado estacionario correspondería a este estado. Entonces, realizamos varias simulaciones y, como mencionamos, nos concentramos en el último paso de la cadena cinética, que corresponde al proceso de liberación del neurotransmisor. Entonces, aquí en el lado izquierdo, en la figura A, esto corresponde a los resultados experimentales obtenidos en mamíferos, ¿verdad?, que no es más que lo que hacen es miden, ¿sí?, miden el número de moléculas que se liberan como una función del tiempo. Entonces, como pueden ver, aquí hay
esta parte corresponde a las fluctuaciones moleculares y de repente, ¿sí?, hay un salto. Cada uno de estos picos representa la liberación de un quantum o de un cierto número de quantums de moléculas, ¿verdad? Aquí la escala de tiempo es en segundos y aquí la intensidad de la señal eléctrica es en milivolts. Entonces, con las simulaciones, ¿sí?, tomando en cuenta los datos, los parámetros experimentales que mencionamos, nosotros obtuvimos estos resultados, que son un poco parecidos o análogos, que corresponden al último proceso de liberación del transistor. Entonces, otra de las cosas que se encuentran en los experimentos es la distribución de tiempos entre cada una de esos potenciales espontáneos o procesos de liberación espontánea. Entonces, experimentalmente se encuentra que esos tiempos están distribuidos de esa manera y que al parecer tienen un decaimiento o se pueden modelar a través de un decaimiento exponencial, como tenemos aquí. Y estos resultados corresponden a 143 potenciales espontáneos, con un tiempo promedio entre ellos de 1.6 segundos. Realizando las simulaciones estocásticas con los parámetros que nosotros, por los parámetros que mencionamos allí, nosotros encontramos, ¿sí?, este histograma de distribución, al cual también se le puede ajustar muy bien una exponencial decayente, y obtenemos que el tiempo promedio entre eventos de liberación es de 1.54. Entonces vean que hay una consistencia, al menos en este número, y en la forma cuantitativa de las distribuciones de tiempos entre diferentes potenciales espontáneos. Luego, experimentalmente también se encuentra que si uno hace la distribución del número de quantums que se libera durante el proceso de estimulación, ¿sí?, y uno hace el correspondiente histograma, uno encuentra que eso se distribuye estadísticamente de acuerdo a la distribución de Poisson, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la distribución de Poisson, ¿sí?, y en este caso, Nx representa el número de respuestas esperadas, que liberan X quantums, y N es el número total de estímulos, y M representa el número promedio de cuantos liberados. Entonces, para tratar de emular el estímulo eléctrico, lo que nosotros hicimos fue considerar esa función, ¿sí?, la función de estimulación, que es básicamente cero para un tiempo menor que un cierto tiempo TE. El tiempo TE es el momento en que se aplica la estimulación y que decae exponencialmente con un tiempo de decaimiento tau E, en donde este tipo de decaimiento en las simulaciones se varió en este intervalo de tiempo. Entonces, cuando nosotros aplicamos un tren de estímulos de 250 estímulos, cada uno separados 5 segundos, encontramos, ¿sí?, que y la razón por la cual dejamos 5 segundos es para permitir que el sistema regresase al estado estacionario. Encontramos la siguiente distribución. Encontramos que aquí en el caso A están los resultados experimentales, ¿sí? No, esos son, pero no es cierto. Estos son los resultados de las simulaciones para diferentes tiempos en el cual nosotros aplicamos el estímulo. Entonces, como vemos, ¿sí?, aquí tenemos los histogramas del número de quantums, aquí en la horizontal, y aquí en la vertical tenemos el número de observaciones, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, las curvas, los puntos o las líneas negras representan el ajuste que correspondería a una distribución de Poisson. Como vemos, que cuando el tiempo tau E es mayor que 0.5 milisegundos, la distribución de cuantos liberados no corresponde a una distribución de Poisson, como correspondería a esta figura. Podemos ver aquí, estos son los histogramas que obtenemos de las simulaciones, y estas líneas corresponderían a la distribución de Poisson. Entonces, cuando nosotros recuperamos los resultados de las experimentales, es para tiempos que son menores que 0.5, que corresponden a estos histogramas que tenemos aquí. Bueno, hay en la sinapsis neuromuscular, cuando se somete a una estimulación, digamos, hay el fenómeno que se denomina el fenómeno de facilitación de presión,
Facilitación significa que la sinapsis libera muchos cuantos de neurotransmisor. Y depresión significa que la sinapsis entra en un estado en el cual no hay liberación de neurotransmisor. Entonces, usualmente hay un estado basal. El estado basal ocurre en el caso en el cual no se le hace nada a la sinapsis, simplemente la sinapsis está ahí solita, pero de todas formas está liberando ciertos cuantos de neurotransmisor. Entonces, haciendo eso, es decir, poniendo nuestra función de estimulación igual con 0 y realizando la simulación del sistema cinético, lo que encontramos fue este diagrama, ¿sí? Donde cada una de estas líneas rojas, cada una de estas representa la liberación de ciertos cuantos de neurotransmisores. Aquí representa el número de cuantos, es decir, el número de vesículas que se fusionaron como función del tiempo. Y entonces aquí, este cuadro que se representa aquí a una escala mayor, pues representa, nosotros vemos que aún en tiempos cortos hay liberación al menos de un cuantum de neurotransmisor. O sea que siempre está, la sinapsis siempre está liberando neurotransmisores. Bueno, aquí lo que nosotros tenemos son los resultados en donde lo que tenemos es en la horizontal tenemos el tiempo que se mide en milisegundos y en la vertical tenemos el número de quantums normalizado, ¿sí? que se libera durante el proceso de excitación. Entonces, estos son los resultados que obtuvimos para diferentes valores de lambda. Recuerden que lambda representa la razón de la constante cinética de regreso dividida por la constante cinética de ida hacia el proceso de liberación. Entonces, esto corresponde cuando beta es 5 veces mayor que alfa, cuando es 50 veces mayor y cuando es 500 veces mayor. Y aquí tenemos los resultados que obtuvimos de las simulaciones. La línea en negro segmentada, ¿sí? Representa los datos, aquí un ajuste a los datos experimentales, y los círculos negros representan los datos experimentales. Entonces, como pueden ver, ¿sí? Con estos valores de alfa y gamma, ¿sí? Y con estos valores de lambda, nosotros podemos reproducir razonablemente bien desde un punto de vista cuantitativo lo que miden en los experimentos respecto a la liberación de este neurotransmisor. Este es para diferentes valores de gamma. Y ahora, cuando nosotros cambiamos los valores de lambda, cuando nosotros cambiamos la constante cinética gamma, que está relacionada con el proceso de reciclamiento de las vesículas, si una vez que han liberado el quantum, regresan para volver a ser llenadas, encontramos que también nuestros resultados de las simulaciones ahora ya no reconocen también esta parte, pero hay unos que sí. Por ejemplo, el caso en rojo, gamma igual con 1. Vean que aquí esto se ajusta bastante bien a los datos experimentales. El caso azul, que corresponde a gamma igual con 10, y el caso verde, que correspondería a gamma igual con 0.1, pues están muy lejos de los datos experimentales y ciertamente estos valores no corresponderían al sistema biológico que se está estudiando. ¿Sí? Y la razón por la cual lo tenemos que hacer así, ir jugando con los valores de gamma, es por el hecho de que no tenemos un valor experimental de gamma, ¿no? Entonces hay que irlo buscando de alguna manera. Entonces, en conclusión, en esta parte lo que tenemos es el modelo cinético, ¿sí? El modelo cinético reproduce, ¿sí? la actividad basal espontánea en la sinapsis neuromuscular, ¿sí? Reproduce la respuesta de la sinapsis neuromuscular a una estimulación eléctrica, como vimos. Reproduce los fenómenos de facilitación y depresión, ¿sí? Cuando el sistema está en el estado basal. Y reproduce la estadística de la distribución de quantums que se observan en los experimentos. Entonces, todos estos resultados que se obtuvieron de simulación estocástica están de acuerdo con experimentos clásicos. Además, los dos experimentales que mostré son experimentos clásicos que se realizaron en mamíferos y en anfibios, en el caso de la rana. Y son clásicos, ¿por qué? Porque hasta ahorita no existía un modelo científico que tratase de explicar desde un punto de vista cuantitativo estos resultados. ¿Sí? Son resultados que se obtuvieron a mitad de en la década de los 1950.
Bueno, ahora voy a ir a la segunda parte de la plática, en la cual también nos vamos a enfocar en la última parte del fenómeno de exocitosis, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a analizar qué tan rápido, ¿sí?, se abre el poro para que se libere el neurotransmisor. En este caso, los experimentos se realizaron en un sistema biológico, modelo biológico, que es la sanguijuela. Ahora, estos experimentos se realizaron en el laboratorio de mi colaborador, el doctor Francisco Fernández de Miguel, que está aquí en fisiología celular. Entonces, lo que utiliza como modelo biológico es la sanguijuela. ¿Por qué se usa la sanguijuela? Bueno, primero, aquí tenemos una fotografía de la neurona de la sanguijuela, ¿sí? Ahora, ¿por qué usamos la sanguijuela como modelo biológico? Bueno, pues porque la razón es que la fisiología del sistema nervioso de la sanguijuela es muy similar a la fisiología del sistema nervioso de los humanos. Pero por supuesto, ¿sí?, el sistema nervioso de la sanguijuela tiene muy pocas neuronas gigantes, lo cual la hace accesible a la experimentación científica. Por otra parte, muchas de las neuronas que se han identificado por su función y su posición y sus conexiones, y su contribución al comportamiento de la sanguijuela. En contraste, ¿sí?, en el caso de los mamíferos tenemos alrededor de 400.000 neuronas que secretan serotonina. Entonces, esa es la razón por la cual, ¿sí?, nuestros colegas de fisiología se han concentrado en estudiar la sanguijuela. Entonces, lo que se hacen experimentos que se denominan experimentos de electrofisiología. Lo que hacen es tomar la neurona de la sanguijuela, la abren, la disectan, abren la neurona y le aplican impulsos eléctricos. En este caso, impulsos eléctricos con una frecuencia de 20 Hz, la cual, al excitarlas, se liberan moléculas de serotonina, que están contenidas en vesículas que se llaman electrodensas. Entonces, la excitación se mantiene por varios segundos, el proceso de exocitosis se mantiene por varios segundos debido a que existe un proceso de retroalimentación positiva. En el diagrama que vimos aquí, en donde teníamos el modelo cinético, aquí, como pueden ver, aquí se liberan iones de calcio. Entonces, al liberarse los iones de calcio, automáticamente se están produciendo este calcio, perdón, este de aquí, lo que hace es induce una retroalimentación positiva y hace que se liberen más vesículas, ¿sí? Y es lo que estamos comentando, es lo que estamos mostrando aquí. Entonces, se empieza a liberar el neurotransmisor, se liberan iones de calcio y eso hace que la liberación del neurotransmisor aumente. Y esto deja de ocurrir hasta que se agotan todas las vesículas disponibles. Entonces, en el experimento lo que se hace para poder contar el número de moléculas que se liberan durante este proceso de exocitosis, lo que se hace es que se le pone una sustancia al medio extracelular para que al salir la molécula de serotonina se oxide. Que se oxida quiere decir que cada molécula va a liberar 4 electrones y esos electrones van a producir una corriente eléctrica. Y lo que nuestros colegas ven en el experimento es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica. Entonces, al medir la corriente eléctrica, es posible cuantificar cuántas moléculas, ¿sí?, se liberaron haciendo esta integral. Y como mencioné, en el caso de la serotonina, el quantum, ¿sí?, la cantidad de moléculas que contienen estas vesículas electrodensas es de aproximadamente 89.000, más este otro. Entonces, las moléculas, lo que suponemos es que las moléculas al salir al medio extracelular se difunden. Se difunden y
uno puede hacer la estimación de la raíz cuadrática media, y este es de alrededor de 45 nanómetros. En los experimentos, la distancia que hay de la boca del poro, en donde se libera el neurotransmisor, al detector, al electrodo en donde se mide la corriente, es ciertamente menor que esta cantidad, que son 45 nanómetros. Aquí tenemos, en esta gráfica, lo que tenemos sería una muestra de el resultado que obtienen nuestros colegas que hacen el experimento. Entonces aquí tenemos la corriente, vemos que la corriente fluctúa y cada uno de estos picos pues corresponde a un proceso de liberación del neurotransmisor. Entonces aquí, como podemos ver, aquí tenemos 4 diferentes picos, 4 diferentes, digamos, modos de liberación del neurotransmisor, ¿sí? Noten que aquí, ¿sí? Que este está extraído aquí tenemos que este está del orden de 15 picoamperes, y la escala de 1 milisegundo. Este otro corresponde a la escala de 2 picoamperes y a la escala de tiempo de 10 milisegundos. Y este corresponde también a la escala de corriente de 2 picoamperes y a la escala de 10 milisegundos. Entonces, en este caso, ¿sí? El primer modo correspondería a una vesícula en la cual se produce el poro, pero eventualmente el poro se cierra y no permite la liberación completa del cuerpo. La vesícula queda semillena, ¿sí? Semillena. Entonces, mientras que en estos otros, aquí la vesícula se funde completamente y la cantidad de neurotransmisor se libera de forma total. Y esa otra que nosotros pudimos identificar y que vimos y que el modelo cuantitativo predice que esta vesícula va a liberar su contenido, pero no se va a cerrar como las otras, ni se va a fundir. La vesícula queda totalmente abierta. Entonces es lo que vamos a ver. Entonces, este es un ejemplo en el cual nosotros lo que tuvimos que hacer es que a partir de los datos experimentales, primero tuvimos que pensar en un modelo empírico que tratase de describir el comportamiento de estas corrientes que tenemos aquí. Entonces, para eso lo que nosotros hicimos fue, bueno, pues hicimos una gráfica, como la que tenemos aquí, una gráfica a una escala más grande como la que tenemos aquí. Aquí tenemos varias corrientes. En la vertical está la corriente como una función del tiempo. Entonces, aquí podemos ver diferentes trazas de la corriente, las rojas y las azules. Entonces, si nosotros hacemos una gráfica de esta corriente en una escala semi-logarítmica, ¿sí? La vertical es logarítmica, vemos que hay dos tendencias. Una que son las azules, a las cuales se le puede ajustar en esta escala semi-logarítmica una línea recta que es de menor pendiente que las rojas. Entonces, esto lo que sugiere es que hay dos escalas de tiempo. Hay dos escalas de tiempo y entonces lo que tenemos es que estas corrientes se pueden modelar mediante el producto de dos factores. El primero, este producto que correspondería a esta parte de subida, hasta el máximo de la corriente, y el segundo factor que corresponde a la parte del decaimiento de la corriente, que es el que tenemos aquí. Entonces, ciertamente este modelo es un modelo empírico que nosotros tuvimos que de alguna manera que discernir para tratar de modelar el comportamiento de esas corrientes, en donde aquí dejamos el exponente de este primer factor como un factor libre. La razón por la cual lo dejamos como factor libre es que ese exponente está relacionado con el tipo de cinética de la apertura del poro. Si n es igual con 1, si n representaría el número de moléculas dentro de la membrana, de las membranas, de la función de la membrana que intervienen en el proceso de apertura del poro. Eso lo voy a explicar en un momento más. Y aquí tenemos los tiempos de decaimiento y este es el tiempo de subida. Entonces, lo que hicimos fue pues ajustar los datos experimentales a esta forma matemática de la curva. Entonces, los mejores ajustes nos dieron un exponente de n igual con 4. Y bueno, y los ajustes nos permiten calcular estos coeficientes A y B y los tiempos de decaimiento. Entonces, aquí tenemos una gráfica de una de las corrientes
en la cual los datos experimentales puros están en rojo. Como pueden ver, tienen mucho ruido. Y lo que tuvimos que hacer es filtrarlos utilizando un método novedoso. Digo novedoso porque no es ni transformada de Fourier ni onduletas, sino es un método que se propuso a fines de los 90 que tiene como base la transformada de Hilbert. Y sirve para procesos o series de tiempo que no son estacionarias, porque la transformada de Fourier y las onduletas son útiles solamente cuando tenemos series de tiempo que son estacionarias. Entonces aquí lo que tenemos es los resultados del ajuste a la parte de subida de la corriente, utilizando diferentes valores del exponente n, ¿sí? Que tenemos n igual con 1, n igual con 2, 3 y 4, y vemos que el mejor ajuste corresponde cuando el exponente n es igual con 4. Entonces, como vimos, el comportamiento de las corrientes como una función del tiempo había dos clases. Unas a las cuales, de acuerdo con los resultados de los ajustes, nada más en el segundo factor teníamos, en este segundo factor, en algunas corrientes B resultó ser 0. Entonces tenemos un decaimiento monoexponencial, mientras que en otras A y B no fueron 0, y entonces a eso le denominamos un decaimiento biexponencial. Entonces aquí tenemos algunos resultados de los ajustes representativos para un decaimiento monoexponencial y para un decaimiento biexponencial. Entonces vean aquí la escala de tiempo de 10 milisegundos que corresponde a la escala de tiempo de estas corrientes que tenemos aquí en serie. Bueno, entonces ya tenemos las corrientes. Ahora, ¿qué podemos hacer para modelar el proceso molecular? Entonces, como estamos suponiendo que las moléculas al salir al medio extracelular se difunden, entonces lo primero que se le ocurre es pues, tratar de proponer un modelo cuantitativo que esté relacionado con la ecuación de difusión. En este caso, la ecuación de difusión, el caso más simple en una dimensión, aunque nosotros lo hicimos para 3 dimensiones y vimos que en 3 dimensiones los resultados en 3 dimensiones son análogos a los de una dimensión. Primero, en 3 dimensiones no pudimos resolver la ecuación analíticamente, tuvimos que resolverla numéricamente. Sin embargo, en una dimensión, esta ecuación se puede resolver con las condiciones de frontera del experimento, se puede resolver analíticamente. Entonces, tenemos que esta ecuación debe cumplir con estas condiciones iniciales. ¿Sí? Al principio se representa la concentración de moléculas de serotonina dentro de la vesícula. Entonces, al tiempo t igual con 0, en el momento en que se empieza a abrir, en que se empieza a formar el poro, pues todas las moléculas están contenidas dentro de la vesícula, que en este caso la vesícula está representada por un segmento de longitud 2L. Y es 0 fuera de la vesícula. Entonces, la concentración inicial, si experimentalmente los experimentos nos indican que es 280 nanomolares, que equivale a aproximadamente 89.000 moléculas. Entonces, la solución exacta de la ecuación de difusión en una dimensión que cumple con estas condiciones de frontera, ¿sí? Que lejos de la vesícula, pues obviamente no hay neurotransmisor, entonces la concentración es 0. En el centro de la vesícula no hay flujo, entonces el flujo es 0. Recuerden que el flujo es la constante de difusión multiplicado por el gradiente de la concentración, en este caso la derivada de C con respecto a X. Entonces, la solución analítica de esa ecuación que cumple con estas condiciones iniciales y con esta condición de frontera se puede escribir en términos de esta función de error, ¿no? De hecho, es una solución de libro de texto. Entonces, ¿cómo relacionamos la información contenida en la solución de la ecuación de difusión con lo que se ve en el experimento? Bueno, pues lo que medimos en el experimento es la corriente producida por la liberación de las moléculas de neurotransmisor. Entonces nosotros sabemos que la corriente es la cantidad, en este caso la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo o unidad de área. Si nosotros tenemos aquí el flujo, si podemos calcular el flujo calculando la derivada de C con respecto de X y dividimos y multiplicamos por el área, en este caso sería el área del polo, ¿sí? que está representada por S, entonces tenemos la corriente. Entonces tenemos de esta ecuación, como ustedes pueden ver,
La información experimental corresponde al lado izquierdo, es lo que conocemos. Conocemos la carga. Dijimos que la carga corresponde a 4 electrones liberados por cada molécula de serotonina. Conocemos el coeficiente de difusión. No conocemos el área del poro. De hecho, el área del poro va creciendo como una función del tiempo, por eso la ponemos aquí como una función del tiempo, ¿verdad? Y podemos calcular esta cantidad, la derivada de C con respecto de X, ¿de acuerdo? De la solución de la ecuación de difusión. Entonces de aquí despejamos S de T, ¿sí? Que es el área, y esa ecuación que tenemos aquí nos dice cómo es que el poro, que lo estamos suponiendo un poro circular, se va abriendo como una función del tiempo en el proceso de exocitosis. Entonces, aquí lo que tenemos es el diámetro, ¿sí? Y el área del poro como una función del tiempo. Para las diferentes corrientes que nosotros medimos, para los dos tipos de corrientes que nosotros tenemos, la que cae monoexponencialmente y la que cae biexponencialmente. La que cae monoexponencialmente corresponde a las líneas en rojo, mientras que la que decae biexponencialmente corresponde a las líneas en azul. Entonces aquí en esta gráfica tenemos el comportamiento de la apertura del diámetro del poro como una función del tiempo, pero para tiempos cortos, hasta 4 segundos. Mientras que en la de la derecha tenemos el comportamiento del diámetro del poro a una escala mayor, hasta 80 milisegundos. Entonces, como vemos, al principio, ¿sí? Para tiempos cortos, pues no podemos distinguir entre el comportamiento de las vesículas que liberan neurotransmisor y cuya corriente decae monoexponencialmente o biexponencialmente. Pero a tiempos largos, como vemos aquí, el comportamiento es diferente. Aquí las líneas punteadas corresponden a las líneas sólidas corresponden hasta el tiempo durante el cual nosotros tenemos las corrientes experimentales. Y las punteadas corresponden a una extrapolación del modelo basado en difusión que tenemos aquí. Entonces, como vemos, en el caso de las monoexponenciales, que son las rojas, pues el poro se abre a tiempo de igual con 0, llega a un máximo y eventualmente, pues algunas se cierran, como corresponde a este caso, y otras no se cierran, pero queda allí, abierto. ¿Sí? Aquí. Perdón, no queda abierto, se cierra, se colapsa totalmente. Mientras que las azules corresponden a poros o a vesículas cuyo poro, ¿sí? Primero, hay dos máximos en el diámetro. Uno que está aquí a tiempos relativamente cortos y otro que está aquí a tiempos relativamente largos. ¿Ah? Y en este caso, lo que vemos es que el diámetro del poro se queda en este valor, un valor de aproximadamente 2.5 nanómetros. A diferencia de estas otras, entonces esto lo que nos está indicando es que hay un tercer modo de apertura del poro en el cual el poro no se colapsa totalmente, sino permanece abierto. Esa es la razón por la que lo estamos llamando aquí poros de larga duración. Mientras que los rojos corresponden a los que se cierran, como mencionaba anteriormente. Y aquí en el lado derecho, en el eje vertical derecho, tenemos el área medida en nanómetros cuadrados. Bueno, aquí también tenemos el comportamiento del área como una función del tiempo, ¿sí? Aquí vemos que hay una cierta separación de las áreas. Aquí por estas azules corresponden a la corriente con decaimiento biexponencial, mientras que las rojas a la corriente con decaimiento monoexponencial. Aquí, ¿sí? Para tratar de ver la separación entre estos dos tipos de poros, lo que hacemos es, aquí hacemos una gráfica log-log de esta área como una función del tiempo normalizado, tiempo tau 0. El tiempo tau 0 representa el tiempo de subida, de la parte de subida de la corriente. Entonces vemos que también, al igual que aquí, hay una separación de las áreas, ¿sí? Entonces, para tratar de entender la dinámica de la apertura del poro, lo que hicimos fue graficar aquí o calcular la aceleración con la cual crece el poro como una función del tiempo, ¿verdad? En la izquierda. Entonces, como vemos, ¿sí? Como podemos ver, en el caso de las vesículas cuyo poro permanece abierto siempre, pues el decaimiento de la aceleración es más lento comparados, es más rápido aquí, por excepción de estas dos. Y en el otro, cuando el poro cierra, el decaimiento es más lento. Y hay un punto en el cual
hay dos puntos. Uno en el cual la aceleración resulta negativa, ¿sí? Es algo así como que le ponen el freno y se regresa, ¿sí? Para las vesículas cuyo poro se cierra, ajá, y a tiempos más largos, ¿sí? Como que las vesículas en las que el poro permanece abierto, pues le ponen un freno y el poro deja de crecer y se cierra ligeramente, pero no se cierra de forma total. Entonces aquí tenemos en el lado derecho un diagrama de fases, ¿sí? Para el comportamiento del diámetro del poro. Aquí en la línea vertical tenemos la velocidad con la que se abre el poro y en la línea horizontal el diámetro, la velocidad con la cual cambia el diámetro del poro como una función del diámetro del poro. Entonces, como vemos, hay dos tipos de dinámicas. Una en la cual aquí la roja correspondería, o pareciera ser a un ciclo límite, ¿sí? En donde el poro se cierra, mientras que en las azules, estas corresponden y aquí como que hay un titubeo cuando le mete el freno, parece que se frena, pero eventualmente se sigue creciendo aquí de este lado, ¿no? Y ese comportamiento lo podemos relacionar con la acción de las fuerzas debidas a las tensiones de la membrana y a la acción de las proteínas que hacen que la tensión de las membranas, tanto de la vesícula como de la célula, cambie, ¿sí? Entonces, al parecer, aquí esto nos indica que hay una competencia entre dos fuerzas, las que hacen o las que tienden a que el poro se mantenga abierto y aquellas que hacen a que el poro se cierre. Pero eventualmente llegan a un punto de equilibrio, aquí ven, este es casi cero, y por eso es que tenemos lo que le llamamos el modo del poro que es de larga duración, de apertura. Entonces, en conclusión, ¿sí? El proceso de exocitosis, como hemos mencionado, ocurre en tres modos de operación. Un poro que se abre y se cierra, que le llaman, no sé cómo se diga en español, flickering. Ajá. El otro, en el cual el poro, la vesícula, se fusiona totalmente y libera su contenido. Ajá. Y el tercer modo, ¿sí? El tercer modo, en donde nosotros decimos que el poro permanece abierto durante décadas de milisegundos y libera totalmente el neurotransmisor. Este resultado que está en rojo, esa es una conclusión a la que nosotros llegamos como consecuencia del análisis cuantitativo de las corrientes, de los modelos, del modelo empírico que se propuso y del hecho de simular la liberación de la serotonina con una ecuación de difusión, ¿no? Entonces, pues, el tercer modo de operación, ¿sí? Ocurre con el diámetro del poro. Pudimos estimar el tamaño del poro, que es 2.5 más o menos 0.36 nanómetros, ¿sí? Y la liberación es más lenta, que es del orden de 20 milisegundos, comparada con los modos en donde la liberación ocurriría en el orden de 2 milisegundos, ¿verdad? Ahora, ¿para qué son útiles estos resultados que tenemos aquí? Bueno, pues el hecho de que haya una liberación que tarde 20 milisegundos, que es aproximadamente 10 veces mayor que la otra que ya se conocía, eso puede ser una información útil, ¿sí? Que nos esté indicando, ¿sí? Lo que los fisiólogos ya conocen, que hay modos de transmisión lenta de información en el sistema nervioso, y esos modos de transmisión lenta de los neurotransmisores son los que regulan las emociones en el sistema nervioso. Bueno, y finalmente, como mencioné en la conclusión general, pues hay muchos problemas importantes e interesantes en biología y neurociencias que necesitan ser analizados, ¿sí? Utilizando un enfoque cuantitativo. Y pues, muchas gracias por su atención y información. Ahora, aquí están mis colaboradores, me parece importante. Son dos estudiantes, Alejandro, que de hecho la primera parte de la práctica es su tesis de maestría en física. Una estudiante, Montserrat, que está estudiando el doctorado en ciencias biomédicas, que es ella quien hizo los experimentos de la segunda parte del poro. Paco Fernández, que es el dueño del laboratorio de biología celular, y Leonardo, que es un colaborador que está en la Facultad de Física. Así, muchas gracias. ¿Hay preguntas, comentarios? ¿Hay preguntas? Bueno, muchas. No, pues, a qué ver, bueno. cuando tenía
tienes menos LL, que ese dominio dependiera del tiempo, eso a lo mejor te modelaría mejor el que se abre y se cierra el poro. Ajá, bueno. O sea, que fuera L de T, ¿no? O sea... Sí, ok, ya se lo... Sí, ciertamente, sí. O sea, que L dependiera del tiempo, y entonces, porque si no en tu modelo no estás incluyendo eso. Sí, ¿no? efectivamente, sí. O sea, la vesícula no se queda siempre con el mismo diámetro. Exacto. ¿Sí? Entonces, sino que eventualmente empieza a liberar ese ¿no? empieza. O sea, como un problema de frontera libre o como, ¿no? O sea, manejarlo. Sí, bueno, esa podría ser. El LDT que se moviera, o sea, Ajá. que L se moviera con el tiempo. Ajá. ¿No? Una especie de fronteras móviles. Cerrarse, pues sería que L es 0, ¿no? O sea, que regresa a la posición original y que no se cierra o que se cierra un poquito, pues que ¿no? Que L se mantiene en cierto rango, ¿no? Hicieron una, híjole, ¿cuál era la pregunta? Ya no me digo, ahorita, a ver, ¿qué alguien pregunte más? Sí. Yo solo tengo dos preguntas rápidas. El del poro fundido, ¿se ve en la vida real o es por el experimento? No, de hecho se ve en la vida. Sí se ve en la vida. Sí se ve en la vida. Precisamente en el laboratorio de Paco, lo que hacen, observan, hay una tomografía electrónica. De hecho, el modelo en la primera parte de la plática, que es el modelo de cinético, digamos, está inspirado en las observaciones que hicieron de la sinapsis neuromuscular utilizando tomografía electrónica. Oye, ¿y han usado experimento químico para esto? Bueno, digamos, la química que se le ha hecho en esta parte es el hecho de que, como mencioné, al medio extracelular, cuando se le sale la molécula de serotonina, se le pone una sustancia química, ahorita no me acuerdo cuál, para hacer que se liberen los 4 electrones y que de esa manera puedan ir la corriente. Porque si no preparan el medio extramuscular, simplemente no hay oxidación y no se dan cuenta cómo se ven las moléculas. Ya me acordé. No, que hay gente, yo nunca he trabajado con esa ecuación, pero hay gente que trabaja con una ecuación de calor con velocidad de propagación finita. O sea, dices entonces la reacción. Pues no me acuerdo cuál es. Sí, hay una la ecuación de calor con velocidad de propagación finita. Bueno, la ecuación de la reacción lo que hace es, aparte del término de difusión, tiene un término que es las reacciones como cuando tú tienes, primero difusión es, tienes agua y le sueltas una gota de tinta y ves cómo se funde, esa es una. Pero si el agua se está moviendo, si hay un flujo de agua y le sueltas la gota de tinta, ¿sí? También la tinta se va a difundir, pero hay un proceso extra que es la advección por el hecho de que se está moviendo. Entonces eso es advección. De hecho nosotros consideramos la ecuación de advección también. ¿Sí? Encontramos que la velocidad con la que se mueve el fluido extracelular es muy pequeña, que prácticamente no hace gran diferencia entre poner advección y poner. No, por lo que y poner. decías al final de que no sé qué, que la liberación de serotonina y las emociones es que si las escalas de tiempo son lentas. Exacto. Son lentas. Entonces, no sé si tendría que ver con eso. Sí, probablemente tiene que ver con eso. ¿No? Justamente. Por meterle alguna componente. No, nada más para complicar. No, pues. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Oye, una pregunta ¿cuáles son los límites computacionales? O sea, ¿consideran modelos en los que hay sanguijuelas porque la cantidad computacional es menor, ¿no? Como para hacer los cálculos con un cerebro humano? O sea, ¿cuál es ese umbral de poder computacional en el que sí todavía podemos trabajar y en el que ya ahorita no se puede? Sí, me explico. Sí, a ver. Bueno, es que acá hay dos cosas. Sí, entendí tu pregunta. Aquí hay dos cosas. O sea, digamos, uno a nivel de modelación, digamos, que tiene que ver con la parte computacional y que están relacionados, y otro con la parte biológica. En la parte biológica, ¿sí?
siempre por general utilizan modelos. Yo creo que todos hemos oído hablar de que utilizan las ratas, por ejemplo, como modelo biológico, en este caso las sanguijuelas, o la rana, o el pez cebra, no sé si han escuchado hablar. El pez cebra es un pez que es transparente y todo su organismo se le ve. Y otros, hay la lombriz, ahorita no me acuerdo, hay una lombriz que también es transparente y todo su sistema nervioso se le ve. Y la razón por la cual ellos usan estos sistemas, me voy a hablar desde un punto de vista biológico, y ahorita vamos al otro, es por el hecho de que son mucho más simples de entender. La biología es más fácil de entender en esos sistemas que si abren, por ejemplo, un cerebro humano, ¿no? Entonces, eso se refleja en los modelos cuantitativos, en los modelos computacionales, ¿no? Que también los modelos matemáticos, entre más sencillo sea el modelo biológico, pues siempre es más sencillo el modelo computacional, y a veces, como en este caso, uno puede encontrar una solución analítica. Ciertamente hay otro nivel de modelación que tiene que ver con el caso de las corrientes, como el modelo de Hodgkin y Huxley, que es un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que ese sí tiene que ver con la parte del poder computacional para simularlos, ¿sí? Pero nosotros estamos en ese otro lado, caso sencillito.